Shalom, shalom a todos que están mirando, que es bien tempranito por la mañana. Como dice, Dios ayuda a aquellos que se levantan con fuerza de un león. Baruch Hashem, que Dios nos da la fuerza para poder levantarnos y nos restaura nuestras almas, para que podamos servirlo. Ese es nuestro primer intento de por la mañana. Por eso decimos Modeani Lefaneja. Quiero darle gracias a cada uno de ustedes que está mirando tan temprano. Quiero en esta mañana dedicar este shiurim, o reflexión de 5 minutos para el éxito y la recuperación completa del rabino Nissim Yiftach Mordechai Ben Sara. Que Hashem concede que tenga una operación exitosa y una recuperación inmediata y que todos digan amén, ve amén. Bueno, estamos mirando al capítulo 3 del libro del Rambam. Maimónides, un famoso judío español, que en sí hizo un trabajo increíble. Este rabino tenía su propia ocupación como médico, de tal prominencia de que aún escribió lo que es cartas y enseñanzas de cómo mantener la salud. Aquellos que desean una copia, por favor escríbeme, y le puedo mandar lo que es el Sefer de lo que era la dieta del Rambam. Muy bien, también se pueden conectar con nosotros a través de nuestro canal de WhatsApp, que tenemos clases, aún tenemos una clase que ya tiene más de 250 estudiantes que están aprendiendo cómo leer hebreo. También tenemos casi la misma cantidad en aquellos que quieren aprender para ser judíos y mucho más, y esto ha sido una colaboración juntos que hemos hecho con el rabino Nissim, y por eso ahora en este momento necesitamos de orar mucho por él, que tenga una recuperación completa, como también había mencionado el rabino Abraham de León Cohen. Son personas que sus corazones están dedicados a lo que es la cosa de la Torah, no en su ego personal. Y esto de verdad, como le he dicho a varias otras personas, hay muchos egos que cuando estamos en este mundo de enseñar Torah son lastimados porque piensan que, bueno, mira, este que no sabe nada, ¿me entiende? Está cogiendo una audiencia muy grande. Y Baruch Hashem, Dios es quien ensalza y Dios es quien humilla. Y es por eso que yo le digo a la gente, no se preocupe por los ataques que me están haciendo, porque Dios lo ve todo y sabe cuál es la verdad y trae siempre a salir por delante la verdad. Bueno, primeramente vamos a ver que aquí en el capítulo 3 de el libro del Rambam Hilchot Avodat Kochavim, Kol HaOver, dice que cualquiera que sirve a los dioses falsamente, voluntariamente y con una conciencia de un acto defiante, es culpable de karet. ¿Qué es karet? Karet significa ser demovido en su primer sentido de esta vida mundana, esta vida física que vivimos. Pero también karet tiene una segunda implicación, que es ser demovido del mundo venidero, como testigo que avisa a una persona que está presente si es castigado por usando a pie, herramienta o muerte. Si sirvió lo que es a dioses falsos sin querer, le tiene que traer lo que es una ofrenda fijada conforme la Torah. Dice el Rambam, cualquiera que voluntariamente adora a dioses falsos, pero el que es forzado, la palabra aquí forzado es la misma idea de anusim o anus, que adorar a dioses falsos por otra persona no es aguantado o mantenido como responsable por su acto, porque forzado. Sin embargo, está prohibido de consentir de tal presión. Hay que estar dispuesto a ofrecer su vida como sacrificio, como mártir, en vez de consentir con la adoración falsa de tal cosa. Y eso lo dice también el Rambam y lo remarca en Hilchot Yosedei HaTorah, capítulo 5, versos 2 y 4. En muchos aspectos, cuando tiene que ver con idolatría, hay 3 pecados que tenemos que estar dispuestos de dar nuestra vida por. Uno es idolatría, el segundo es por adulterio y el tercero es por matar. Son 3 pecados primordiales que estamos supuestos a dar nuestra vida en vez de sujetarnos sin permitir a practicarlo. Cuánto más en la era de hoy, en la cual hoy en día todos estos 3 pecados que hemos mencionado sobreabunde
en nuestro mundo y nos presiona por lo que es los medios sociales. Tenemos que estar dispuestos de dar nuestra vida por ella. Es decir, en vez de cometer tal pecado. Interesante el concepto de voluntariamente, dice el Radbaz, y explica posiblemente que este concepto voluntariamente tiene que ver con esas tres transgresiones que hemos hablado, que merece lo que es el pecado de Karet. Y esos tres pecados ya lo había mencionado, que uno es culpable. Esto se relaciona a cuando uno muere antes de la edad de 50. ¿Cuántas personas quizás usted conoce que han muerto antes de la edad de 50 años? Eso es una indicación de parte del cielo que esa persona murió caret, es decir, como siendo cortado de la tierra de los vivientes. Yo le digo la verdad que hay muchas personas que transgredieron algún efecto y que de este mundo se partieron de una edad muy temprana. Y esto lo dice Rambam sobre esto de que es culpable de caret, de ser demovido, arrancado su vida de la tierra antes de su tiempo. Y eso lo menciona en Moed Katan, relacionado a lo que es por la culpabilidad de caret, que habría de morir antes de la edad de 50. El Rambam en Hilchot Teshuvah enfatiza que siendo removido del mundo no es lo que es el total resumen de la retribución divina porque por tal transgresión, más bien que la persona, su alma ha sido cortado para prevenir que pudiera venir y llegar ante el mundo venidero. Es decir, muchas veces nosotros vemos la muerte prematura no como algo tan desastroso, sino una forma de remediar la posibilidad de que la persona habría de perder el mundo venidero. So, Dios se lo lleva antes de tiempo con el fin de que pueda en el momento final arrepentirse de sus males, sus pecados, y Dios de esta forma lo salva para que pueda tener el Olam Haba. Esto es el entendimiento sobre esto. Pero el que sirve a tales dioses falsos sin querer, sin no querer hacerlo, haciendo lo que es la adoración de ídolos, sin realizarlo está prohibido. Sin embargo, estaba consciente del pecado o del castigo involucrado. Nos dice que tiene que traer un arreglo, hacer un tikkun para eso, y ese tikkun es una ofrenda de pecado que se expía por ofrendando, teniendo una vida dedicado a esos dioses falsos traídos para expiar por los otros pecados. Obvio, tenemos un gran problema porque la palabra aquí es una ofrenda que hay que traer en el tiempo del templo para arreglar tal transgresión. Y vamos a ver que en toda la Torá siempre vemos la gracia divina por medio de las leyes y las soluciones de los problemas en cada situación. Así igual en lo que hallamos en la Torá. Cuando dice Korban Olá Veyorad, una ofrenda consumido en totalidad por culpabilidad, dependiendo en el estatus financiero de la persona que lo está trayendo. Cada cual tiene que traer algo que es consumido totalmente delante de Dios. Esto representa algo muy importante porque obvio, hoy en día no tenemos el templo para ofrecer ese tipo de ofrendas. Sin embargo, dice que las ofrendas y los sacrificios conforme Oseas nos dice serán de nuestros labios. Y ahí es donde viene la importancia de confesar, de creer y depositar su fe de ahí en adelante solamente en Dios. Al momento que usted sigue creyendo que un hombre le puede salvar, está todavía con la idolatría. El momento que usted repudia y echa fuera y remueve de su conciencia, su mente, la fe en un hombre y lo deposita directamente en el Creador que no tiene un cuerpo, no tiene mano, no tiene lo que es una forma humana, de forma encarnada, entonces usted se salva por causa de que Dios dice, pon tu fe en mí. Muchas partes de la Escritura leemos que la fe del justo lo salvará. Y la fe del justo está depositado solamente, completamente en el Creador. Por favor, vean la serie de videos que yo hice, más de 15 videos sobre el tema de lo que es confiar y creer en Dios. Y estamos hablando en Dios, no en un Dios hecho hombre.
no es un Dios hecho de una imagen de semejanza humana, no de un yeso, sino en Dios. Y esto está en sí repercutiendo por todos los medios, aún hasta llegando, como le había dicho en una nota aquí en Facebook, llegando hasta Pakistán, hasta la India, personas ahora volviéndose su corazón, dejando la idolatría, dejando lo que es todo esto que tiene que ver con idolatría, para abrazar al Dios único y verdadero. Algo que nunca lo hemos visto desde el tiempo del primer siglo. Aún, por ejemplo, tirando pierdecitas o echándole kilos en un pozo donde hay una imagen, está prohibido. O hay aquellos que, por ejemplo, hacen sus necesidades delante de un ídolo o le tira piedras. Peor, es libre de culpabilidad si ese no es el servicio que ellos llevan. También, como dice, cómo inquirir de cómo sirvieron las naciones a estos dioses, porque yo haría lo mismo. Es prohibido. No hemos de inquirir sobre las demás religiones para ver cómo sirvieron sus dioses, para imitarlo, lo opuesto. Por esta razón, el tribunal tenía que saber los diferentes tipos de prácticas de los gentiles, por causa de que un idólatra puede ser apiedado a muerte si solo sabía que la forma que se adoraba a ese falso Dios era en el modo tradicional de su adoración. De otro modo, era libre. Esto nos avisa, dice el Rambam, de la prohibición de tal adoración en el versículo que dice en Éxodo capítulo 20, verso 5, y no los servirás a ellos. ¿Cuándo aplica lo que hemos mencionado aquí? Bueno, es interesante porque la Torá dice claramente que no hemos de servirlo en la forma de práctica que ellos hacen. Por eso en el mundo, y voy a tocar aquí fuerte el mundo cristiano. El mundo cristiano, escuchan a mis amigos cristianos, y voy a repetir lo que un poquito dije en el otro video, se ha involucrado en una idolatría sofisticada. ¿Cómo digo una idolatría sofisticada? Porque en el mundo evangélico en particular, pueden argumentar que ellos de verdad no adoran a un hombre o una imagen, adoran solamente a lo que ellos llaman a Jesús como Dios en carne, la manifestación propia de la divinidad en un ser humano. Eso en hebreo para un judío está totalmente prohibido porque se llama Shituf. Shituf es una asociación, una mediación de una divinidad para llegar al gran Dios. También lo que es la santería practica la misma idea, pero por medio de lo que es fuerzas o energías. Pero el cristianismo hace igual. El cristianismo, cuando lo compara en ese sentido con la santería, están haciendo la misma cosa. ¿Por qué? Vean, no que lo estoy invitando a que vayan a verlo, pero pueden ver en muchos de los servicios de adoración cristiana, están cantándole a quién, en los programas radiales, a quién están dándole toda la gloria y honra. No a Dios, no al Creador, se lo están dando a un hombre que en su imagen de Dios lo han hecho una divinidad. Lo llaman el Hijo de Dios, Dios en carne, lo llaman Jesús, el Cristo. Eso es el mundo cristiano que ha sido romanizado, influenciado por el paganismo del primer siglo. Pero y de aquellos que son mesiánicos o que son lo que ellos llaman Nezaratim, que ellos dicen, no, nosotros no adoramos a Jesús, nosotros lo vemos como un tipo de rebe, un tipo de maestro, pero que Dios estuvo en él reconciliando el mundo. Déjame simplemente decir estas palabras y vamos entonces a hacer una pauta para continuar este estudio mañana. Ustedes que dicen que no son como los cristianos, que son los paganos, que tú sabes que Roma de verdad causó tremenda confusión con todo esto, creando a un Jesús pagano, mitológico. Bueno, ¿y qué de Yehoshua o Yahoshua? Esta idea de tratar de cambiar el nombre de el fundador del cristianismo del primer siglo es un intento de tratar de judaizar, hebraizar, acontentizar lo que es la idea de ese Jesús el judío. Yo he hablado sobre eso en mis series en YouTube, que lo vas a hallar, que se llama La Fe de Jesús, Judaísmo, porque cuando hablamos de la persona histórica,
Yo no niego, como hace muchos, que existió, él sí existió, si no, no hubiese tantos problemas en nuestra historia judía como en el mundo, si no hubiese existido, pero fue un judío que era observante, era un judío que sí siguió la ley, pero era un judío que se creía que era el Mesías. Y ahí es donde entran lo que es los falsos alargates de nuestro pueblo judío, que hemos tenido muchos falsos alargates. No solamente Jesús, antes de Jesús hubo, después de Jesús hubo mucho. Jesús es simplemente sobresale la historia en un sentido muy particular, en de que de él se hizo una nueva religión y salió dentro del matriz judío, así como pasó con Islam. La misma cosa dentro del matriz judío. Es por eso cualquiera que estudie la Biblia cristiana, no es que le esté recomendando eso, sino aquellos que han estudiado, y yo tengo lo que estudio también en ese campo teológico. Aún tuve la oportunidad de aprender lo que es los manuscritos del Nuevo Testamento en su idioma original, que fueron copiados, y no fue el hebreo necesariamente, excepto había un texto de lo que es de Mateo, que sobreexistió. Con mucho gusto le hablaría con cualquier pastor, cualquier cristiano, cualquier mesiánico, cualquier teólogo que está presente para dialogar sobre lo que realmente dice su Biblia cristiana, que la mayoría de los pastores hoy en día no tienen el nivel teológico, aunque sean doctor de filosofía y teología, tristemente, porque no todo mundo en el mundo religioso cristiano se dedican a lo que es llegar a ese nivel. Y cuando llegan a ese nivel llegan a negar lo que han creído. Y esta es la realidad. Yo conozco muchos pastores que en su estudio llegaron a entender que todo era una creación y manipulación por manos de eruditos cristianos. Cuando usted llega a ese nivel, llega a entender el mensaje que he estado enseñando por muchos años para hacer entender y despertar en la conciencia de muchos la realidad de la importancia de los estudios de las escrituras, en las cuales el Nuevo Testamento no es parte de nuestras escrituras, totalmente es fuera y fueron añadidos por la iglesia cristiana. Ahora, regresando al tema de lo que es la idolatría, aquellos que dicen que no, nosotros no adoramos a Jesús como Dios, o Yahshua, como lo quiere llamar. La transformación del nombre de él ha sido algo de recién siglo. No es nada nuevo. Es un intento de tratar de cristianizar o poner a Cristo en el centro de toda la discusión. Es la misma cosa. Es la misma cosa. Cámbiale el nombre, cámbiale los títulos, cámbiale lo que sea. Es el mismo fuentes que tienen que usar. Y por favor, no me vengan a usar el código real, que es una falsa de primera categoría. Una falsa en cuanto a lo que fue escrito y fue, mejor dicho, copiado de la versión Valera, Reina de Valera, y dado lo que es el hebraísmo y a la teología de su autor, que no fue ese Mateo o Marco Lucas, que lo llaman Mateo Gilele y no sé qué. Es una falsa. Ese fue el engaño más grande del siglo presente por un mesiánico ex pastor que ahora se dice que es rabino. Bueno, seguimos en lo que es esto. Aquellos que creen que, bueno, él solamente fue un hombre y que fue el Mesías, fue el Mashiach, y nosotros no creemos en adorarlo, etcétera, etcétera, todavía caen en la misma, porque todavía utilizan los conceptos esotéricos, lo que se llama minim, de ideas que fue atravesado, que sí todavía tienen que verlo como algo de divino. Y por eso caen en la misma problema de siempre, lo adoran como algo más que un ser humano, un enviado especial. Tristemente, nuestro mundo está lleno de esa herejía y se ha saturado aún el mundo ortodoxo. Sí, amigos, el mundo ortodoxo. El rabino Berger, que escribió un libro hace años atrás, después del gran escándalo que ocurrió dentro del movimiento hasídico, aquellos que me entienden y comprenden lo que estoy diciendo, escribió cómo ese movimiento se estaba yendo a par, en paralelo
al movimiento del cristianismo del primer siglo. Y yo concuerdo con él 120% concuerdo con él. Y muchos otros rabinos que han visto el movimiento levantarse también concuerdan. Esa es una de las razones de muchos de los ataques. Antes, escuchen para esto, antes, cuando yo estaba involucrado en conversiones, haciendo conversiones halágicas, todo el movimiento ese hasídico reconocía la firma mía, hasta que comencé a hablar sobre este punto. Y de repente fui persona non grata por haber hablado sobre eso, y de repente comenzaron a soltar Moshe Otero de toda conexión de aceptabilidad de sus conversiones, y etcétera. Y es por eso, en parte, el ataque, porque estamos hablando de un movimiento muy, muy vasto, muy influenciado, que influye en lo que es muchas de las escalas políticas de este país y de otros muchos países, y tienen lo que es emisarios por todo el mundo, y tienen también algo que mucha gente no entiende, que también yo me imagino que la Iglesia Católica lo tiene también, y tiene lo que se llama un sistema de intranet. Intranet no es internet, es una red social que se conectan y pueden hablar un emisario al otro sobre qué está pasando en su país, su estado, su ciudad, y se conectan a diario para saber las nuevas noticias de la alerta y etcétera. Han utilizado los medios muchas veces también, sin ellos saberlo, de difamar y crear lo que es difamación por los medios. Y eso es una fuerza potente, pero también muy dañina a quien es afectado o es el objeto del ataque. Bueno, ¿cómo se explica esto y por qué tenemos que ser muy claros sobre esto? Porque similarmente a la razón que dice en Éxodo 34, verso 14, no te postrarás a otro Dios. Esto nos enseña que hasta que uno se postra a otro Dios no es aceptado, es decir, no es culpable hasta que lo haga. Esto aplica que uno que trae lo que es un incenso, una ofrenda quemado, o por ejemplo derrama libación o esparce sangre, se considera como si fuera derramando libación en la misma forma. Y es por eso el gran problema de los altares cristianos para lo que es el llamado de la salvación. Aquellos que ustedes han visto en televisión, que hacen un llamado, rinde sus vidas a Jesús, Él te salvará, te sanará, te guardará, Pues eso es una demostración pública de lo que es una invitación a una idolatría, lo que es sofisticado. Porque ellos te dicen que Jesús es Dios y por lo tanto a servir a Jesús, un hombre hecho en carne, un judío, estás en sí postrándote al servicio de algo que Dios creó, un hombre. Y es, digo, sofisticado, porque no hay nada físico que usted se está mostrando. No es como una imagen que usted se está arrodillando o presignándose, que eso ya está prohibido, no solamente para las naciones del mundo por las 7 leyes de Noé, sino prohibido también para el judío. Por eso el Rambam habla que está prohibido aún entrar en una iglesia, porque la iglesia que existía en el tiempo del Rambam eran iglesias tipo católico, con sus imágenes, con su presignación y con el llamado a servir a Jesús y dedicar su corazón a Él. Sin embargo, aunque la Biblia cristiana no dice eso, esto fue el mensaje que han traído el movimiento primordialmente evangélico. Y es por eso que el mensaje evangélico es totalmente contrario a las enseñanzas de la Torá. Porque al llamar a una persona a rendir su vida a Jesús y no a Dios, no al Creador, está en sí quitándole la gloria a Dios para ponérselo a un ser humano y un movimiento. Y eso es lo que ha hecho tan repudiante lo que es la fe cristiana para el judío. No es que el judío es incrédulo. Sí, hay muchos incrédulos judíos, secular, que no creen ni siquiera en su propia fe. No estoy hablando de ellos, estoy hablando de aquellos que sí creen. Estoy hablando de aquellos que creen en Dios y Dios solamente, que no hay un mediador que ellos se postran para servir. Y es ahí donde dice claramente la Torá, ni te apostres a ellos. Y es lo que el Rambam está hablando en esto de Hilchot Avodat Zarah. Y es por eso el Rambam consideró el cristianismo como una religión que salió del judaísmo, pero que se marca como idolatría. Obvio, sabemos que el cristianismo actual está cambiando de forma por mucha de la información que se ha dado a conocer
por los medios y por los manuscritos, y por lo tanto la deformación de la iglesia cristiana y la de su desaparición ocurrirá cuando sus líderes llegan a entender que lo que han heredado es toda falsedad y ha sido tergiversado, cambiado. Y es ahí cuando se le da la oportunidad, como dice el Rambam, de poder regresar a la fuente real y verdadera que es nuestra Torá. Mientras que hay esa mezcla, hay la mezcla de lo que sucedió con Elías el profeta, que el pueblo saltaba de creer en Dios a creer a Baal, creer en Dios, creer en Baal. Y ese cambio es una inconsistencia, una inestabilidad para la vida del hogar, la vida de la persona en particular. Júntate a Dios, pon tu fe en Dios solo. Cuando usted hace eso, vas a tener que entender que no es un Dios que visualizamos, no es un Dios que tenemos que estar palpando en una forma de hombre o una imagen en nuestra mente. Y voy a atacar eso un día sobre el tema de lo que es las experiencias religiosas. ¿Qué cuenta eso para con Dios? Dentro de lo que es el judaísmo. Si yo tuve una revelación de Jesús, Él se me apareció, me mostró las manos y las llagas. Y queda toda esa experiencia nulificado ante la Torá. Porque no basamos nuestra fe y creencia en Dios en experiencias emocionales o religiosas. No lo hacemos. Está prohibido porque, por tanto, las fuerzas del otro lado, el Sitra Akra o el lado oscuro, puede hacerle creer que aún esto es cierto y a la misma vez engañarte. Y todo esto lo permite ¿quién? Nuestro Creador, para darle a usted la opción de escoger entre lo verdadero o lo falso. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas, dijo el profeta, nuestro profeta. ¿Tienes duda? Clama a Dios y Él te mostrará la verdadera y el verdadero camino. No es todos los ismos que surgió después del judaísmo. Conéctate a Dios. Si no deseas convertirse, siempre tienes la opción de seguir por lo menos el camino de los justos gentiles, aún ser un temeroso de Dios, y de esta forma agradará a Dios como Dios quiera, no como usted piensas que Dios quiera. Empápate bien de la verdad. Shalom, shalom, le habla el rabino Moshe Otero, y esto lo hicimos con el fin para que sea exitoso la recuperación del Rav Nissen Yiftach Mordechai Ben Sara, que tenga una refuah shlema. Amén, ve amén.